Moisés dice que sale a los suyos, a sus hermanos, y él reconoce que verdaderamente era un hebreo. Y él dijo que era mejor servirle al Dios vivo, era mejor sufrir las consecuencias. Por eso que Moisés tiene viene simbolizando el sufrimiento que Cristo Jesús vino a sufrir aquí en la tierra. Moisés también sufrió consecuencias, amados hermanos. Moisés también sufrió azotes, pero Moisés fue alguien de fe. Por eso Dios usa a aquella persona que tiene fe. Moisés fue el indicado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dese cuenta que sentiría Moisés cuando sacó al pueblo de Israel y se encontró enfrente del gran obstáculo, el Mar Rojo. ¿Cómo atravesar el Mar Rojo si era gigantesco? Pero la fe, ¿dónde la tenía Moisés? Que no estaba solo. Dios estaba con él. Dios es poderoso. Dios es grande. Dios puede hacer todo lo imposible posible. ¿Y Dios qué hizo? Abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. Pero Moisés no desmayó. Moisés permaneció firme. Y eso, cuando no tenemos problemas, cuántos obstáculos tenemos allá afuera, amados hermanos. Pero recuerde, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no hay algo imposible que no se pueda lograr si estamos en Cristo. En Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Y en este momento, hermanos, yo sé que todos atravesamos circunstancias difíciles. Yo sé que todos tenemos escasez tal vez de trabajo. Pero recuerde que no estamos solos. Tenemos a Cristo Jesús. Cristo Jesús está con nosotros. Entonces vemos todos esos pasajes que nos alimentan nuestra fe. Porque todo viene por medio de la fe. Vemos que debemos ver la gloria de Dios. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Que esa fe crezca. Que si el médico me ha determinado que tengo una enfermedad mortal, ¿qué tengo que hacer primeramente? Doblar mis rodillas. ¿Quién es el dador de la vida? Es Cristo. ¿Quién es el médico de médicos? Es Cristo. Antes de acudir a un médico, porque los médicos están puestos por Dios, pero antes de acudir a un médico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Doblar mi rodilla y pedir la dirección a Dios que use como instrumento a estos médicos para que sean efectivos en la hora de actuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Ahora a mí me llamó una lectura que ayer la veíamos en Lucas 5, del 1 al 7. Lucas 5, del 1 al 7. Nada más sigue con su mirada, yo le doy lectura. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se colmaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de haber, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Se da cuenta? ¿Qué se movió en Pedro, en Simón Pedro? Fe. Porque dice que el Señor, cuando vio ellos que estaban haciendo, estaban lavando sus redes, ya no tenían esperanza, ya habían pasado toda la noche, no hubo éxito. Mas cuando llega el Señor, todo cambió. Le dijo: no, introdúcete, métete más adentro y ahí vas a pescar, ahí vas a encontrar. Pedro le dijo: Señor, pero si toda la noche hemos trabajado, pero en tu palabra, dijo, echaremos la red. ¿Y qué nos enseña la Escritura, hermanos? Que en Cristo encontramos la victoria. Aquí eso dice que la red se rompía. La red, ¿y
qué hicieron? Mandaron a llamar a los que estaban a otra barca para que los apoyaran con esos peces. La aplicación es: estamos compartiendo las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida. Si Dios nos ha dado salvación eterna, ¿estamos preocupados por llevar la palabra de salvación a otro lugar? Boga mar adentro significa que nos introduzcamos, que caminemos, que nos profundicemos el Evangelio. No nos quedemos solamente en la orilla, no quedemos cómodamente estáticos, nada más en la entrada. No, nos introduzcamos verdaderamente para profundizar lo que es la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice, pero es necesario tener fe. Marcos 10, 46, 52. Marcos 10, 46, 52 es un pasaje que nos habla del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo era un hombre que había estado mucho tiempo ciego, pero el hombre tuvo la fe cuando vio pasar al Señor Jesús de Jericó. Él escuchó la voz y dijo: esta es la oportunidad, es el maestro que va pasando. Él dice que estaba a la orilla del camino. Dese cuenta, estaba a punto de encontrar el camino. Estaba a la orilla del camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tenemos fe de buscar a Jesús, Él nos conduce al Padre. Y aquí vemos que el ciego Bartimeo clamó grande voz y le dijo: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacían los discípulos? De que le callaban, decían: no molestes al maestro. Pero eso es aplicable a nuestra vida. No nos cansemos de clamar a Jesús. Él seguía gritando: Jesús, ten misericordia de mí. Y tanto insistir, el maestro de allá. Aquí viene aplicable lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que Dios tiene por enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos de su poder divino? ¿Qué es lo que Dios quiere que alcancemos por medio de la fe? Cosas maravillosas que desconocemos. Y el ciego Bartimeo dice que era alguien que estaba ciego, pero él dijo: maestro, que recobre la vista porque no veo. Si digo que recobre la vista, es porque anteriormente este ciego veía. ¿Qué le ocasionó la ceguera? No lo sé. Pero él quería recuperar la vista. Y él dice que cargaba una capa pesada. Y en el momento que encontró a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Dijo que arrojó la capa. Ya no la necesitaba más. Ya había encontrado la solución. Ya había encontrado a Jesús. El Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nuestras cargas que traemos cada día, Cristo las quiere llevar, amados hermanos. Cristo quiere despojarnos de esos problemas que tenemos. Y entreguemos todas nuestras cargas a Cristo, que es el único que nos puede dar la paz y la consolación. El ciego Bartimeo la encontró. El Señor Jesús lo llama y le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Qué multitud de pecados le perdonaría? No lo sé. Pero lo más maravilloso que dice que Bartimeo, cuando recobró la vista, dice, seguía a Jesús por el camino. Él reconocía que el único que le había dado la recuperación de la vista fue Jesús. Cuando alguien padecemos una enfermedad pareciera incurable y de pronto volvemos a tener esa esperanza divina, ¿quién es el que nos da esa nueva oportunidad? Es Cristo, es Dios. Pero eso es porque tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. Vemos otro pasaje en Lucas 7, del 1 al 10, y esto sí me llama la atención. 1:7,
perdón, del pasaje 7, del 1 al 10. Lo vamos a ver en el versículo 2, dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y lo rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di las palabras y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Se da cuenta? Aquel centurión no era judío, aquel centurión era romano. ¿Qué es un centurión? Que tenía al mando por lo menos más de 100 hombres. Y él tenía una autoridad, pero la autoridad que él tenía era limitada. Porque al rato lo cambian de puesto, ponen a otro, ya está bajo autoridad. Pero la autoridad de Cristo es suprema. La autoridad de Cristo es única, hermanos, y es para siempre. Y este hombre se había atrevido a confiar en Cristo. La fe del centurión, se da cuenta, puso los ojos de quién, en Cristo, que era el único que podía salvar a su siervo. Su siervo estaba enfermo, pero él dijo: basta que diga la palabra y mi siervo sanará. ¿Se imagina? Por eso el Señor dijo que aún en Israel había encontrado tanta fe en este hombre. Y por supuesto Dios le dio la respuesta. Por eso le dije, el poder de Dios manifestado por medio de la fe. Si hay fe, hay respuesta. Pero sin fe, dice que nadie agrada a Dios. Bien, hermanos, vemos este pasaje, pero también hay otro pasaje que me llama la atención. En el Marcos 9 vemos el pasaje de la transfiguración de Jesús. Y el Señor Jesús, recuerde que acostumbraba caminar con tres. El Señor Jesús tenía 12 discípulos, pero el Señor Jesús siempre había 3 discípulos que lo seguían constantemente. ¿Se acuerda alguien de los 3 discípulos que estaban constantemente con el Señor? Pedro, Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Estos siempre estaban con el Señor. Estos hombres vieron verdaderamente aquella transfiguración cuando vieron a Elías, a Moisés, y que estaban junto al Señor. Pero al regresar el pasaje número 9 de Marcos nos enseña que los discípulos que habían quedado estaban discutiendo con una gran multitud, porque ahí había una persona que había llevado a su hijo que estaba endemoniado, y sus discípulos del Señor no lo habían podido sanar, no habían podido hacer hecho nada por él. ¿Qué fue lo que les preguntó el Señor? Y dice que cuando el Señor llegó, corrieron a él y lo saludaron. Y el Señor le pregunta: ¿por qué discutes con ellos? Le dan el motivo y razón, le dice: no, porque no es mi hijo y no tus discípulos, no pudimos hacer nada por él. El Señor les dice: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráenlo. Y le llevaron. El Señor hizo una pregunta: ¿cuánto tiempo lleva que le sucede esto? El padre de familia le dice: desde su niñez. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. El versículo clave está en el 9:23. El Señor le dice: si crees,
Porque al que cree, todo es posible. Y esto es para nosotros, amados. ¿Cuántas veces pedimos